desde el centro del mundo. Amigos, amigas de la audiencia, qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Soy su servidor Manuel Aparicio y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Todos los Rostros, Todas las Voces. Este es un programa que se ha especializado en abordar temas distintos que valen mucho la pena para que usted los conozca, pero sobre todo cuando traemos especialistas que nos explican a nuestro nivel cómo son los temas. Déjenme recordarles que hoy en Todos los Rostros, Todas las Voces tendremos una mesa de verdad interesante y que seguramente hará polémica. Este se llama La guerra arancelaria de Trump y los efectos jurídicos, económicos y empresariales para México y el resto del mundo. Y como pueden darse cuenta, es un tema que vale mucho la pena. Para este efecto, tenemos como invitados especiales, y pongan mucha atención, al abogado, fiscalista y empresario, importador y exportador, maestro en Derecho, Tulio Salanueva Brito, a quien doy la más cordial bienvenida. Maestro, ¿cómo está? Qué gusto, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, el placer es todo mío, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Y también, por supuesto, déjenme les comparto, porque tenemos mucho que tratar hoy en este espacio. Déjenme recordarles, y también nos acompaña el contador público y maestro en Derecho, José Jesús Milla. ¿Cómo está? Qué gusto conocerlos. Saludos. Es para mí un placer con ustedes y muchas gracias. Bien, y quiero decirles a ustedes que para que sepan de qué se va a tratar, es director del grupo especializado de servicios fiscales de la Canaco. Podría comentarles a ustedes todo lo que hacen, pero de verdad vamos a perder tiempo valioso. Lo único que quiero es que los escuchen, que sepan los planteamientos que nos dan y que de verdad tomen en cuenta lo que aquí se va a platicar. Y déjenme saludar, por supuesto, también la presencia. Yo sé que tiene múltiples ocupaciones, mi querido amigo doctor en Derecho, Julio Jiménez. Le damos la más cordial bienvenida. Julio, ¿cómo estás? Un placer saludarte, mi estimado amigo, como siempre un gusto y honrado por la invitación y siempre un placer saludar a los importantes panelistas de esta tarde. Yo sé que tus ocupaciones te traen muy saturado de todo, pero ojalá y tuvieras más adelante un pequeño espacio para un comentario, aunque sea al final, si fuera posible. Gracias, Julio. Será un placer, con mucho gusto. Y bueno, si me permiten, quiero recordarles que pongo a su disposición el WhatsApp de Radio Expresión México. Quieren apuntar, por favor, si son tan amables, el número 56 56 66 05 96. Con autorización de ustedes, lo repito con mucho gusto, si ya tienen papel y lápiz a la mano, les reitero el número 56 56 66 05 96. Así es que ya lo saben, este está a las órdenes de ustedes para que nos llamen, nos hagan comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. A todos le vamos a dar lectura, pero como siempre les recuerdo, menos malas palabras que no permitimos por respeto a nuestra audiencia y tampoco ofensas porque no serían adecuadas. Pero de ahí en adelante, preguntas inteligentes, propuestas inteligentes e incluso correcciones inteligentes, bienvenidas. Muchas gracias. Ahora sí, ya no sé dónde empezar, mis queridos invitados. Es un tema muy tremendo en nuestro país, muy complejo para quienes no tenemos tanta práctica en cuestiones económicas, para quienes no conocemos demasiado el tema. Es algo que nos pone a pensar qué va a pasar con este México, porque a partir de que Donald Trump anuncia que va a imponer aranceles a México en particular, y tiene como pretexto la falta de atención a los narcotraficantes, la falta de atención a los migrantes, etcétera. Cuando todo eso surge la amenaza de aranceles. Y bueno, la pregunta es, ¿qué tan buena es esta decisión? ¿Qué tanto les beneficia realmente a ellos? ¿Qué tanto le perjudica en particular a México, que es donde nosotros vivimos? Y la postura de la presidenta, ¿cómo la consideran? Quien tenga interés de responder esta hora de pregunta, les voy a agradecer. Bien, pues su servidor Jesús Milla. Fíjense, amigos, que es muy importante esto que vamos a tratar por lo siguiente, porque la inmensa mayoría en territorio nacional, en donde el 98% son empresas pymes. Empresas pymes son aquellas que tienen menos de 10 empleados. Entonces, pymes y ni pymes. Entonces, ellas son los últimos que les toca
vender o traspasar o prestar un servicio de materias primas que vienen del extranjero y que obviamente van a venir también encarecidas, pero aquí lo importante es la fabricación de México. Ahorita escuchamos en la mañana que había muchos millones de pesos parados en la frontera esperando que se bajara este arancel. Ahora, no todos los aranceles que prometió el señor Trump son los que va a empezar con ellos. Estamos muy preocupados por esta situación por lo siguiente. Todo el mundo habla que a lo mejor se puso o se está poniendo obviamente un balazo en el pie, y eso es correcto porque recordemos primero que nosotros tenemos un tratado de Canadá, México, Estados Unidos, y ese tratado precisamente se firmó en la primera etapa del señor Trump como presidente de los Estados Unidos. Lo desconoce, lo conoce, su preocupación de él, vamos a decir que es lógica de lo que está pasando con ese fentanilo y esos migrantes. Es muy preocupante porque obviamente se está pasando mucha droga. Había que aclarar también que, lo que nosotros necesitamos hacer, que sí nos tardamos, es una parte, pero en otra parte, pues habría que preguntarnos qué hace el señor Trump o qué ha hecho el señor Trump para evitar la distribución en la Unión Americana, porque hay una oferta necesita una demanda, y la demanda obviamente hay que ofrecerla, y si viene de acá, que no debería de hacer, pues es muy importante hacerlo. Es importante cerrar filas, por supuesto, que es lo que está marcando nuestra presidenta, cerrar filas, pero yo considero, salvo la mejor opinión obviamente de la persona que está conmigo platicando, cerrar filas, pero yo considero que no debería de ser en el Zócalo. No es populista, no es el pueblo que desconoce realmente la trascendencia de esto hasta que no le llegue a los bolsillos. Aquí yo considero que lo que deberíamos de cerrar filas es cerrar unas filas parlamentarias. ¿Qué es esto? O sea, realmente olvidarse de que existe un solo partido y saber que existen otros partidos, y que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que aunque tienen mayoría, pues también hay otros parlamentarios que también hay mucha importancia y mucho material inteligente que conoce del tema. Es importante también aclarar que en el caso de nuestros diputados, pues desgraciadamente no se han visto con el conocimiento suficiente para poder pues legislar adecuadamente cualquier situación de orden fiscal, que sería la cámara de origen, ¿no? Entonces, sí es importante que ella se olvide de la situación, para mi punto de vista, partidista, y que sea realmente todo México desde el punto de vista de los representantes el que se una para poder luchar contra eso. Ahora, ya está puesto. Aquí lo importante es, con mesura, pues tratar también nosotros de hacer para mi punto de vista, una contrademanda con relación a, por ejemplo, existen dos estados, que es Nuevo México y Texas, que obviamente dependen muchísimo, más del 70% dependen de mercancía mexicana. Si llegamos a subir aranceles para esos dos estados, Nuevo México y Texas, pues podríamos realmente, y perdón por la palabra, contraatacar las bases de la mayoría legislativa en Estados Unidos.
Con la modificación de tres del Congreso y 4 senadores, pierden mayoría. Y si nosotros, por ejemplo, creo que en el caso de Nuevo México o de Texas tiene 40 escaños. Entonces, es importante también nosotros, pues decir, bueno, si tú me estás pegando o me estás obligando, que no deberían, aparte de obligar a los extranjeros a hacer esta intervención o procurar que no exista la venta y la manufactura de estos estupefacientes, pues también podríamos hacer con el objeto de que también desde adentro, como está pasando actualmente, pues se vea el alto costo que van a pagar los consumidores americanos. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya la mayoría se pierde para lo que es Estados Unidos, y podríamos negociar ya con un poco de más de igualdad de circunstancias. Hay que ser mesurado, hay que ser inteligente, estoy de acuerdo, pero pues esta guerra la perdimos desde antes. ¿Por qué? Porque se ha permitido soliviantar, obviamente, estas operaciones. No sé lo que piense mi interlocutor o mi compañero aquí en el panel. Gracias, sí, muchísimas gracias. Hay algo interesante, yo no sé si ustedes me permiten, vamos a convocar a nuestro Tulio. ¿Qué le falta a la presidenta de México? ¿Asesoría? ¿Les falta la presencia de personas que, como ustedes, conocen sobre este tema y puedan explicarle qué hacer para no cometer errores como los que ya se cometieron? Yo quisiera, y no es de hacer la única persona que pueda debatir esto, porque pues yo veo una parte y él puede ver otro tipo de parte en nuestros ámbitos, ¿no? Yo desde el punto de vista que estoy viendo si falta asesores, pues yo creo que tiene los asesores suficientes o puede tener los asesores suficientes importantes para eso. Es importante también saber en qué forma el presidente de los Estados Unidos puede o podrá bajarle un poco a su forma de ser, a su forma de hablar, y ver y que piense no nada más en lo que sería la droga o que pasen a formar parte personas no americanas al Estado americano. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas. Primero, hemos visto ahorita que tiene mucha gente en la frontera para que muchas personas no pasen a los Estados Unidos. Pero ya estamos dejando de ver que está disminuyendo paulatinamente la exportación o el que exista personal extranjero sin documentos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la mano de obra barata que se necesita, ¿sí? Y gente del campo, por ejemplo, hay en varias tweets y en varias comunicaciones, hay gente que se quedan sin gente que tengan la oportunidad de trabajar en el campo para sacar todo lo que se produce. Imagínense ustedes en el caso de los hombres de la construcción, de los hombres de limpieza, de los hombres que hacen la mano de obra, que para nosotros somos extraordinariamente fuertes en eso. ¿Por qué no? Si sabe que en el campo existe mucha gente indocumentada, ¿por qué no va al campo y saca a todos? Porque obviamente se van a disgustar los votantes, se van a disgustar los americanos, en que primero le van a encarecer el producto y segundo, no van a poder hacer los americanos el trabajo con la eficiencia y calidad que tenemos nosotros los mexicanos. Entonces, sí tenemos nosotros que analizar y que ver adecuadamente con personas. Yo recuerdo
que cuando se hizo lo del análisis integral del TEMEC, ¿sí?, en donde hubo muchísimas personas importantísimas, inteligentes, tratando esta situación con Canadá y con Estados Unidos. Para esa situación tuvimos nosotros, sí, ya cuando más o menos se estaba formando, pues armonizar las leyes, porque no nada más son los decretos, sino son las leyes que se tienen que modificar desde la Constitución, pues en un tratado, sí, para armonizar todo y cada uno de los conceptos que formaron o formarán parte de este famoso TEMEC, ahorita que estamos hasta el 26, y que lo está rompiendo con antelación, ¿de acuerdo? Y yo no sé a qué corte habría que ver para esto evitarlo. No creo que estemos en esa posición, pero de que tenemos gente capacitada aquí en México, por supuesto. A lo mejor no están muy de acuerdo con la forma de pensar de lo que es la parte, y discúlpenme, la parte partidaria, la parte de la Cámara, de las cámaras que le dejaron a nuestra presidenta, pues más o menos, según mi punto de vista, atada de mano, porque pues, obviamente son dos poderes y hay un tercer poder. Entonces, básicamente estamos hablando de la fortaleza que deberíamos de tener con los tres poderes, pues en un solo poder que ahorita se está tambaleando y nos crea muchos problemas, porque todo lo que estamos produciendo pues está en la frontera y no lo podemos pasar, porque va a estar muy caro para todos los consumidores americanos. Entonces va a ser menor y obviamente va a perjudicar a ambos, a Estados Unidos y a nosotros como mexicanos. Muy bien, muchísimas gracias. Déjeme aprovechar, ya tenemos en la línea telefónica al maestro Tulio. Maestro, yo quiero preguntarle, las afectaciones a México son mayores. Por ejemplo, tenemos el caso de las remesas, porque si se aplican los aranceles, nuestros migrantes tendrán que gastar más dinero en Estados Unidos y por consecuencia las remesas serían menores que las que se reciben en nuestro país. Y quiero regresar un poquito al tema, cuando Donald Trump utiliza esos términos de que México está manipulado literalmente por grupos de narcotraficantes, entiendo perfectamente que esa es la forma que él tiene o el pretexto que utiliza para aplicar los aranceles, pero el que hoy nos diga hasta el 2 de abril tenemos tranquilidad y todos los productos que no entran en el TEMEC están exentos, ¿esto qué nos deja pensar? Pues mira, yo creo en primer lugar que se trata de una estrategia evidentemente política, que por supuesto tiene repercusiones económicas. Evidentemente cuando se crea un impuesto o un arancel a un producto de importación o de exportación, quien resiente finalmente el impacto económico de este fenómeno, pues es el consumidor final. De tal manera que es incuestionable que cuando se aumentan los impuestos de este tipo de productos, el elemento inflacionario pues es básico. Pero tal y como se han dado las cosas, como se ha desarrollado este fenómeno mercadológico y político por parte del presidente de los Estados Unidos, yo insisto en que evidentemente se trata de una cuestión más política que económica. Las amenazas que ha vertido, que ha efectuado anteriormente Donald Trump, se han materializado en cuestión de horas y han tenido una vigencia también ínfima. Evidentemente se trata de una presión que hace el gobierno de los Estados Unidos para que México entre dentro de la política de seguridad, de migración que tiene actualmente el presidente Donald Trump. Yo creo que, como dijiste sabiamente, la actual presidenta de los Estados Unidos mexicanos, pues está llevando a cabo una estrategia muy inteligente, muy pausada, muy pensada, para tratar de contrarrestar este fenómeno. No debemos olvidar que los Estados Unidos es el
principal socio comercial de nuestro país y por lo tanto, por lo menos habría que tener respeto a los pactos, a los acuerdos, por supuesto al TEMEC que tenemos con nuestro vecino del norte. Pero yo creo que para Estados Unidos es lo que menos cuenta. En fin, déjeme con algo más. Usted es empresario, es exportador, importador, y a personas como usted, ¿cómo les impacta en términos reales este asunto de los aranceles? Puede que se dé o no se dé, el hecho es que estamos en ascuas todos, ¿no? Evidentemente estamos a la expectativa, pero ya hay una afectación desde el momento en que se catalogan por el origen las mercancías que importamos a nuestro país, pues hay un aumento en la tasa arancelaria. Afortunadamente no se ha materializado en todos los productos, pero podemos ver ya hoy en día, por ejemplo, que las plataformas de e-commerce más importantes que realizan compra-venta internacional de mercancías están obligadas ya a adicionar por lo menos el impuesto al valor agregado y también el impuesto general de importación. Y cuando se hace el cálculo correspondiente, a pesar de que se disminuyen en la proporción que marca la ley ese tipo de impuestos, pues ya hay un impacto económico que no veíamos, por ejemplo, en el 2024. Y ante las amenazas del vecino del norte, efectivamente los importadores estamos a la expectativa de aquellas políticas que vaya a seguir el gobierno de México y de los anuncios importantísimos que efectuará la presidenta Sheinbaum en próximos días. Pero mientras tanto todo está detenido, ¿no? Está todo detenido, al menos quienes importamos mercancías, estamos sin duda esperando saber cuál será la política en este sentido que seguirá el gobierno de México. No podemos, por ejemplo, especular, hacer órdenes de mercancías principalmente a China, porque además del costo originario que tienen esas mercancías, hay que tomar en cuenta los aranceles y las tasas de importación que en este momento no se encuentran perfectamente definidos. Gracias, Tulio. Maestro José, yo me quedo pensando, y la misma pregunta, si me lo permite, el que nos digan esto va a estar tranquilo. ¿Qué nos garantiza, primero, que se respete por un lado y por otro? Se ha estado mencionando que México podría caer en una recesión. Esto es especulación, por supuesto. ¿O cómo ven ustedes? Bueno, mira, mi punto de vista es el siguiente. En el caso que estaba marcando el maestro Tulio, con relación a lo que está haciendo nuestra presidenta, para mi punto de vista, pues realmente no está haciendo nada. Como dice Trump, me acaban de mandar a unos viejitos, porque son puros viejitos, que teníamos aquí en México para entregárselos, a ver qué les pueden sacar. Pero ya son que tiene gente que tiene mucho tiempo en la cárcel. O sea, ¿qué tanto pueden controlar cuando ya se pulverizó su poder, aunque realmente lo sigan teniendo en cierta situación? Ahora, lo importante es que yo considero que no se está haciendo nada. Estamos esperando, o está esperando nuestra presidenta, sin hacer absolutamente nada, solamente mandar a nuestros embajadores o a quien va a platicar en Estados Unidos a tratar de mediar, pero no podemos mediar porque no hay nada que a él directamente le pueda ayudar. Mire, existe él, al igual que en muchos lados, es un populista, y como populista pues no entiende razones. Entonces hay un populista de derecha. Nosotros, la parte parlamentaria de México, tiene mayor experiencia en otro populista que tuvimos de izquierda, en donde dijéramos lo que dijera o cualquier cosa, pues tampoco tenía oídos. Entonces, repito, aquí yo considero que deberíamos también, como lo marqué, pues ver que el 70% de las importaciones, en el caso de Nuevo México, que es el 70 y el 35 en Texas o 40, pues si nosotros aumentamos aranceles
o decimos que vamos a aumentar aranceles a estos dos estados de la Unión Americana, pues ahí va a perder los escaños que le pueden llevar a que por la parte interna, sí, lo obliguen a cambiar o a moderar la forma de ser de Trump. No creo que exista otra forma de que lo podamos hacer, sino realmente en la base, porque tiene la mayoría. En México tenemos la mayoría y no podemos hacer nada, no hacemos nada. Nuestros diputados, que deberían de ser los representantes del pueblo mexicano, pues pasan todo sin cambiarle una coma, sin tener idea de lo que están haciendo. Y aquí no podemos tener nada que contrarreste. Allá sí podemos hacerlo, pero hay que hacer algo en forma política y tranquila. Entonces decir, bueno, si tú me vas a poner estos aranceles, pues obviamente me vas a golpear a los dos, pero principalmente a los mexicanos. Se encarece el dólar, se encarece lo que debemos a Estados Unidos y al mundo, se encarece los intereses que debemos, porque todo lo que debemos lo estamos pateando al futuro. O sea, realmente es una situación que yo pienso que tiene una gravedad importante, que ya se había dicho en muchos foros, pero que yo no sé por qué se esperó a que realmente fuera cierto, como que no creían lo que estaba diciendo Trump. Entonces, yo creo que hay que contrarrestar esto, quitándole el poder en la Cámara, porque si nosotros tuvimos aranceles a los estados de la Unión Americana que más nos importan con relación a lo que más producto nos está importando, pues podríamos nosotros resolver algún problema. Pero para eso también se necesita que los empresarios mexicanos que han sido olvidados totalmente, ¿sí?, se unan, o decirle, a ver, empresarios mexicanos, necesitamos de ustedes para que nos aguanten de lo que vamos a hacer, porque les vamos a subir aranceles a estos estados americanos para que lo que compren sea más caro, y entonces obligar políticamente a que baje lo que es la presión de lo que piensa el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Vaya, pues sí, qué excelente forma de expresarlo, y yo creo que, si ustedes me permiten, vamos rápidamente con el maestro Tulio. Y nos llamó la atención, miren que nos falta mucho tiempo para charlar con ustedes, porque el tema es muy extenso, muy complejo además. Pero, maestro Tulio, esta convocatoria que hace la presidenta de México para el próximo domingo, para celebrar, yo preguntaría, ¿qué celebramos o qué se puede celebrar? Si todo sigue igual, ¿podemos celebrar acaso que se había dicho que en México no se produce fentanilo y resulta que de octubre a la fecha se ha disminuido el 50% de su producción? ¿Cómo nos deja esto a nivel mundial? No, bueno, estimado Manuel, yo creo que evidentemente se trata de un acto de mercadotecnia política. Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente le deja un legado político a Claudia Sheinbaum, pues hacía actos de esta naturaleza, o inclusive aún más escandalosos. Yo creo que la manera de hacer política que tiene hoy en día el gobierno que se encuentra en el poder, pues no deja más que pensar que a través de grandes anuncios, te decía yo, de mercadotecnia política, se pretende mejorar las cosas. Pero voy más allá, estimado Manuel. Creo que lo que señala mi colega acerca de la pasividad que ha tenido el gobierno de México para negociar, para establecer un diálogo productivo y de tú a tú, a partir de las políticas agresivas que tiene el gobierno de Estados Unidos, pues no se ha dado como tradicionalmente teníamos desarrollado en la política exterior mexicana. Creo que
evidentemente estamos a expensas de lo que determine hoy en día Donald Trump a través de sus asesores, y eso pues afecta no solo la parte económica que bien señalabas, efectivamente esa parte política, esa parte de cómo nos ve al exterior los demás países de la comunidad, pues evidentemente ha dejado mucho que desear. Yo creo que la imagen de México hoy en día, así como la de Zelensky en aquella famosa entrevista que tuvo con Donald Trump, pues no está bien cimentada en estos momentos, y habría que hacer en todo caso una reingeniería muy inteligente de cómo debe darse ese diálogo con el hoy poderoso presidente de Estados Unidos. Un tema bastante complejo, por supuesto, tomando en consideración que se ha mencionado que la presidenta Claudia Sheinbaum funciona bajo la tutela del expresidente, ¿no? Sí, es evidente que no hay una desvinculación, no se ha desmarcado políticamente del personaje que la llevó al poder, y eso pues nos hace pensar que hoy en día cuenta mucho más la imagen que se dé dentro de la política interior que los verdaderos resultados y el impacto económico que tendrá en la sociedad mexicana. Todo esto, como ya se ha mencionado a lo largo de este pequeño espacio en el programa, sí nos hace pensar que nos lleva a una debacle económica, a entrar a una recesión. Caray, Manuel, pues yo hago votos porque no sea así, aunque el riesgo es evidente y podría ser inminente si no se realiza una negociación correcta a partir de las fortalezas que hoy en día tiene México. La fabricación de muchos de los insumos que se utilizan en los Estados Unidos, no solo de automóviles completos, sino de autopartes, de materias primas, inclusive la misma exportación de petróleo que hoy en día a través de cifras muy importantes se refleja en la economía nacional, pues son elementos que sin duda el gobierno mexicano tiene como una muy fuerte arma de negociación, pero insisto, dependerá mucho de la habilidad política de los negociadores y de los pasos que sin duda dé la presidenta de México en este sentido. Pues sí, muy razonable, por supuesto. Quiero permitirme escribir, nada más les voy a leer un mensaje que nos llega, porque esto es desde Canadá, por cierto. Nos escribe Emanuel Ortega, él es mexicano, vive recientemente en Canadá y nos pregunta, ahora esto de los aranceles en México se justificó por el paso del narco, pero dice, no me queda claro por qué le imponen a Canadá. ¿No será una estrategia geopolítica de Trump? ¿Debe haber algo más? Pregunta quien quiera contestar. No, fíjate que se ha dicho que es que también se pasa por la frontera canadiense, o sea, realmente permea ya sea en la parte norte pegada a Canadá y en la parte sur que es México, ¿no? Pero definitivamente el gran problema es mutuo, porque si lo están ofertando, ¿sí? Debe de haber un consumidor que lo esté requiriendo. Entonces, si no se frena allá realmente a todos los que distribuyen esta droga, pues y lo siguen pidiendo y no pasa nada, pues sí. Y siempre va a haber la forma de poderlo hacer, por más que haga México en lo que nosotros creemos que él va a querer, no va a entender razones. Los populistas no entienden razones. Tuvimos aquí un populista de izquierda que no entendía razones. Ahora tenemos allá un populista capitalista que tampoco va a entender. O sea, no podemos platicar con él. O sea, ¿qué razón puedes tener? Le mandamos a los viejitos estos del narcotráfico, que ya ves que dijo, riéndose, pues yo no sé, yo creo que me quieren contentar, como dice el indio, ¿no? Entonces, realmente necesitamos cerrar filas, pero por supuesto, cerrar filas, pero el cierre de filas tiene que ser parlamentario, tiene que ser de altura, tiene que ser platicar con todos los productores mexicanos, con los fabricantes,
con la gente que está manejando todo lo que estaba diciendo Tulio, sí, para decirle, jóvenes, bájenle un poquito, y no demos demasiado para que también allá necesiten. Y entonces, si en Estados Unidos todo lo que manejan, que además es altamente industrializado, y los que manejan no son los del dinero, ellos son los del dinero. Así es. Ellos están muy preocupados, realmente. ¿Por qué? Porque nosotros no les estamos diciendo, bueno, si tú pones aranceles aquí, nosotros también podríamos tener aranceles acá. A lo mejor, no sé, se le van a parar los pelos de punta a este americano, pero yo creo que las personas, los ciudadanos americanos que se vayan a ver agredidos con esa alza de los precios, van a hacer que pierdan escaños y pierdan la mayoría. Totalmente de acuerdo. Yo creo que para lograr ese cierre de filas en el país, primero haría falta una gran cruzada nacional de reconciliación con todos los sectores de este país, porque ha habido grandes faltas de respeto a muchos. En el propio Congreso haría falta lo mismo. No se puede de ninguna manera responder positivamente cuando la agresión es permanente. Pero bueno, ese tema habremos de verlo en otro momento. Ya se nos acabó el tiempo. Quiero aprovechar para pedirles, yo espero que por ahí todavía esté mi querido amigo Julio, porque no se me va a escapar, tiene que hacernos un comentario. Aprovechamos. Maestro Tulio, le ruego un comentario final en este programa. Hombre, pues agradecerte en primer lugar, estimado Manuel, la invitación a tan importante programa, y creo que medios como el que tú dignamente diriges hacen una diferencia al tratar temas tan delicados hoy en día para la política nacional, y por qué no decirlo, el gran impacto internacional que tiene este tipo de temas, dado que efectivamente, además de esa guerra comercial que libra hoy en día Estados Unidos con China, pues también el amago de belicidad que tienen los Estados Unidos con Rusia, con Ucrania, pues no nos hace más que tener la obligación de llevar a cabo nuestra atención para este tipo de temas tan importantes. Yo hago votos, como decía mi querido amigo Jesús Milla, a la prudencia, evidentemente a esa recomendación de reconciliación de la que tú sabiamente hablas, y que no se pierda ese sentido crítico que tiene tu programa. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro, es un placer de verdad, y qué delicioso es escuchar personas de amplio conocimiento con temas tan importantes como este. Muchísimas gracias. Y bueno, pues maestro Jesús, platíquenos algo a manera de conclusión. No, la conclusión es que tenemos que cerrar filas, por supuesto, todos, pero principalmente los productores, principalmente los comerciantes mexicanos, los productores que son los que pueden ayudar a todo el pueblo mexicano a que realmente llegue a un arreglo. El que hable en el Zócalo le va a hablar a gente que no va a entender nada. Claro. Y además los va a acarrear. O sea, ¿ustedes creen que se van a poner Trump a leer 5 hojas que le mandó nuestra presidenta? No, que le interesa que estén en el Zócalo. ¿Con qué personas van a estar en el Zócalo? Ellas no toman decisiones. Los que toman decisiones estamos acá, que somos los empresarios. Claro. Yo estoy como consejero en la Cámara de Comercio y tenemos 47,000 agremiados. Señores, estamos muy preocupados de esta situación. Bien, pues muchísimas gracias, excelente la exposición que nos han hecho, y vamos a estar pendientes de qué más nos hace falta, si ustedes me lo permiten. Quiero aprovechar para, nos mandan saludos a la mesa de panelistas. Hay más preguntas que les hago llegar un poco más adelante, si ustedes me lo permiten, para futuros programas. Y aprovecho, mi querido Julio Jiménez, por favor. Claro que sí, Manuel, muchas gracias por la oportunidad. No tengo más que palabras de reconocimiento para nuestros dos invitados de esta tarde,
o sin lugar a dudas una mesa muy interesante, con un tema muy amplio. Sin lugar a dudas el factor tiempo pues siempre es un tema que nos falta, que siempre nos quedamos con ese antojo, pero igual sería muy interesante que en próxima fecha, no sé si la próxima semana fuera posible, que en tu importante espacio de comunicación pudiéramos retomar esta mesa, darle el puntual seguimiento, claro, y seguir abordando los tópicos en todos los temas que genera y que detona este polémico escenario de amenazas de intimidación arancelaria con fines político-electorales y con una característica de populismo pues de izquierda o de derecha, no sé cómo llamarle, pero lo que sí es que es una estrategia de sometimiento, de intimidación, que tiene fines políticos, sin lugar a dudas, Manuel. Indiscutiblemente estoy de acuerdo contigo y reitero mi agradecimiento enorme para cada uno de ustedes por esta participación y que esta mesa quede establecida de manera permanente para abordar no solamente este tema y continuar con él, sino muchas cosas que se ven, que pasan, que acontecen en nuestro país, cuestiones de carácter económico, mi querido Julio, que han afectado tanto a México, para preguntar realmente en dónde estamos, cuando me parece que estamos, a mí me parece que estamos económicamente muy mal, por lo menos es lo que habla la gente. Gracias, Julio. Gracias, Manuel, gracias a tu importante auditorio y gracias a los importantes panelistas que nos acompañaron. Muchas gracias, muy buenas tardes. A cada uno de ustedes le envío mi abrazo muy de manera respetuosa. Maestro Tulio, muchísimo gusto y muchas gracias. Maestro José, también les abrazo. Julio, no se diga. A ustedes, amigos de la audiencia, como cada semana, mil gracias por acompañarnos, abordando temas desde diferentes puntos de vista. Que lo pasen bien, buenas noches. Quédense en la programación de Radio Expresión México y disfrútenla. Buenas noches. Muchas gracias. En línea, solo una radio que no pasa de moda. Radio Expresión. www.radioexpresionmexico.com. Desde la capital del mundo.